Siempre creí que el cumpleaños de una madre era el reflejo del amor que sembró toda su vida. Un pastel sencillo, un abrazo sincero, un regalo elegido con cariño. Esos pequeños gestos bastan para llenar el corazón de quien lo ha dado todo por un hijo. Ese día, mi alma se llenó de alegría cuando mi hijo llegó con una sonrisa y una caja de bombones de cumpleaños. Parecía un gesto dulce, inocente, pero fue el comienzo del peor día de mi vida. Porque, unas horas después, al decirle que le había dado los bombones a mi nuera, vi cómo su rostro cambiaba por completo. Un terror frío, un grito ahogado. «Mamá, no. Ella está embarazada». Y fue en ese instante que entendí que aquel regalo escondía algo terrible. Si crees que sabes cómo termina esta historia, estás muy equivocado. Lo que descubrí después cambió mi vida y mi corazón para siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que jamás imaginarías. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si te gustan las historias reales de superación y valentía, suscríbete al canal, porque lo que viví, nadie lo creería si no lo hubiera visto con sus propios ojos. Mi nombre es Carmen Delgado, tengo 72 años, y en aquel cumpleaños en que recibí una simple caja de bombones, descubrí que el amor de un hijo puede ser el regalo más amargo del mundo. Nunca olvidaré aquella mañana. Era mi cumpleaños y el aire tenía ese olor a pan recién horneado que viene del café de la esquina. Me puse una bata de seda azul, una que guardaba para ocasiones especiales, y abrí las cortinas del salón. La luz entró suave, reflejándose sobre el mármol blanco y las cortinas de lino. Todo estaba en calma, hasta que escuché el timbre. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, lo vi. Andrés. Con una sonrisa contenida y una bolsa de diseñador en la mano, como si llegara a una cita, no a ver a su madre. «Feliz cumpleaños, mamá», me dijo con ese tono seco que a veces usaba para cerrar negocios. Dentro de la bolsa había una caja de bombones envuelta en papel dorado, brillante, con un moño rojo perfectamente atado. Parecía un regalo sacado de un catálogo de lujo. «Usted merece descansar, dulce y tranquila», lo dijo sonriendo, pero su mirada se perdió hacia la ventana. Aquella frase me dejó una punzada en el pecho. Asentí sin entender, fingiendo gratitud. Había aprendido a disimular las dudas con elegancia. Cuando se fue, la casa volvió a su silencio habitual. Dejé la caja sobre la mesa del comedor, junto a un florero de cristal que había comprado en un viaje a Madrid. Me quedé mirándola largo rato. No sé por qué, pero había algo inquietante en ese brillo dorado. Recordé las veces que Andrés me regaló perfumes, bolsos de cuero, joyas importadas, siempre como si buscara comprar mi aprobación. Pero ese regalo era distinto. Tenía un aire de despedida. Algo en mí no quiso tocarlo. Encendí la televisión, traté de distraerme con los noticieros, pero mis ojos volvían una y otra vez hacia la caja. Pensé que tal vez exageraba, que el cansancio y la soledad me hacían imaginar cosas. Sin embargo, cada vez que recordaba sus palabras, sentía un escalofrío. «Descanse, dulce y tranquila, ¿por qué hablar así en un cumpleaños?». Era una frase que no tenía lugar. En su voz había una calma fingida, como si escondiera un secreto. Me preparé un té de manzanilla y lo bebí despacio frente a la ventana. Desde ahí veía el jardín, el viejo limonero y la fuente apagada. La caja seguía ahí, intacta. El lazo rojo parecía burlarse de mí. Pensé en abrirla, probar uno, reírme de mi desconfianza. Pero algo me detuvo. Un presentimiento seco, de esos que te sacuden el alma sin explicación. Me llevé la caja al estudio y la puse en el escritorio, al lado de unos papeles del banco que había estado revisando. Esa noche no dormí bien. Cada sombra del cuarto me recordaba el brillo de aquel papel dorado. Soñé que abría la caja y que el aroma del chocolate llenaba la casa, pero al probarlo, todo se oscurecía. Desperté sudando, con la sensación de haber estado a punto de perder algo más que el sueño. Caminé hasta la sala, encendí una lámpara y volví a mirar el regalo. Sentí miedo. Un miedo silencioso, sin forma, como el que se siente antes de una tormenta. A la mañana siguiente, aún con los ojos hinchados, escuché que alguien golpeaba la puerta. Era el repartidor. Un muchacho joven, con el uniforme arrugado y las manos temblorosas. «Doña Carmen,
Necesito hablar con usted. Me asustó su urgencia. ¿Pasó algo? Le pregunté. Su hijo dijo algo muy raro cuando me entregó esa caja. Lo miré en silencio, temiendo sus palabras. Dijo que después de hoy usted iba a descansar para siempre. Sentí que el suelo se movía. Me apoyé en el respaldo de una silla, buscando aire. No podía ser cierto. Tal vez el joven malinterpretó, tal vez fue una broma. Pero la voz me temblaba. ¿Está seguro de lo que escuchó? Sí, señora. No quise venir, pero no pude dormir. Agradecí su sinceridad con un gesto. Cerré la puerta despacio y me quedé sola con mis pensamientos, con el ruido del reloj llenando el pasillo. Fui hasta el estudio. Tomé la caja con cuidado, la observé bajo la luz del escritorio. Era hermosa, tentadora, pero sentía que escondía algo. La metí en un cajón, lo cerré con llave y me senté en el sillón. No podía dejar de pensar en Andrés. En su tono, en su mirada, en su prisa. ¿Qué estaba pasando? Él, que siempre hablaba de negocios, inversiones, transferencias y herencias, ¿había cruzado una línea que ni el dinero puede justificar? Me quedé ahí, mirando la llave entre mis dedos. El silencio pesaba tanto como la culpa ajena. Por primera vez, temí a mi propio hijo. Y sin embargo, una parte de mí necesitaba creer que había una explicación. Que todo eso no era más que un malentendido cruel. Pero algo me decía que la verdad estaba por salir, y que cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Esa mañana el cielo estaba gris, como si adivinara el peso que llevaba por dentro. No había dormido casi nada. El silencio de la casa se volvió insoportable, tan denso que escuchaba mis propios pensamientos rebotar en las paredes. Caminé hasta la cocina y preparé café en mi cafetera italiana. El aroma llenó el aire, pero no me reconfortó. Me senté junto a la ventana y miré el jardín húmedo. El viento movía las cortinas de lino y la caja seguía en el cajón, encerrada, esperándome. No sabía si abrirla o enterrarla. A media mañana el timbre sonó de nuevo. Era el mismo joven repartidor del día anterior. Llevaba una chamarra vieja y las manos en los bolsillos. Su expresión era distinta, más seria. Perdone que la moleste, señora, pero no pude quedarme tranquilo. Su voz temblaba. Me pidió pasar, y aunque dudé, lo hice. Se sentó frente a mí, sobre una de las sillas tapizadas en terciopelo verde. Lo que escuché ayer no me deja en paz. Le serví un poco de café en una taza de porcelana que había traído de un viaje a Florencia, intentando mantener la compostura. Dígame, hijo. No se preocupe. Bajó la mirada y dijo despacio. Su hijo estaba hablando por teléfono cuando me entregó el paquete. Le escuché decir, hoy termina todo. Ella va a descansar para siempre. Sentí un nudo en la garganta. El café se me enfrió entre las manos. Le pedí que repitiera sus palabras exactas. Las dijo una por una, con miedo, como si contara un pecado. Quise pensar que era un malentendido, una coincidencia, algo sin importancia. Pero dentro de mí algo se rompía. Le agradecí por venir, le di un poco de dinero para el transporte y antes de irse me dijo, cuidado con ese regalo, doña Carmen. No se ve bien. Lo observé alejarse por la ventana. Cerré la puerta y me quedé apoyada en ella, con el corazón retumbando. Caminé hasta el escritorio y saqué la caja del cajón. La observé otra vez. Era perfecta, demasiado perfecta. El papel dorado no tenía una sola arruga, el moño parecía recién hecho. Pensé en Andrés. En su forma de hablar de inversiones, de cuentas conjuntas, de la importancia de proteger el patrimonio familiar. Ahora esas palabras sonaban como amenazas disfrazadas de consejos. Me senté en el sofá de cuero negro y encendí una lámpara. La luz bañó la habitación con un tono cálido que contrastaba con el frío de mi pecho. Recordé los días en que él era un niño, cuando llegaba corriendo del colegio con los bolsillos llenos de piedritas y los ojos de inocencia. ¿En qué momento cambió? ¿En qué momento el amor se volvió cálculo? Abrí mi bolso de cuero, saqué mi libreta de notas y escribí todo lo que había pasado. Cada palabra, cada gesto, cada frase suya. No quería olvidar nada. Algo dentro de mí decía que iba a necesitar pruebas.
Me sentí ridícula por pensar así de mi propio hijo, pero la intuición de una madre rara vez se equivoca. Guardé la libreta en el cajón junto con la caja, como si encerrara ahí un secreto que podía matarme o salvarme. El reloj del pasillo marcaba las 12. Afuera, el ruido de los autos sonaba lejano, ajeno. En el comedor, los reflejos del candelabro jugaban sobre la pared, recordándome que incluso el lujo puede parecer vacío cuando la confianza desaparece. Me levanté, cerré las cortinas y decidí que haría algo. No iba a abrir la caja, pero tampoco la iba a ignorar. Tenía que comprobar si lo que sospechaba era cierto. Fui al teléfono y marqué el número de Ramiro, un viejo amigo abogado que me había ayudado con trámites de herencia años atrás. Le conté lo ocurrido, con voz baja. Hubo un silencio largo. Carmen, escúcheme bien. No coma nada de esa caja. No la toque. Puede que su hijo esté intentando algo más grave de lo que imagina. Sentí un temblor en las manos. Él prometió venir esa misma tarde. Colgué y me quedé mirando el retrato de Andrés que colgaba en la sala. Su sonrisa de juventud me pareció una mueca vacía. Una lágrima me cayó sobre la blusa de seda y la dejé correr. Por primera vez, admití en voz alta algo que me dolió decir. Creo que mi hijo me odia. En ese momento entendí que la verdad no tarda en llegar cuando uno deja de negar el miedo. Desperté con un peso en el pecho, como si la noche se hubiera quedado dormida encima de mí. Las cortinas filtraban una luz pálida y el aire olía a soledad. Miré el reloj. Eran las 8. Sabía que Andrés vendría. Siempre aparecía los domingos por la mañana, con esa actitud de quien revisa una cuenta bancaria, no una madre. Me levanté despacio, preparé café en la máquina de acero y me miré al espejo del pasillo. Tenía los ojos hinchados, el cabello enredado, pero la decisión firme. Ese día pondría a prueba lo que temía. Me puse un vestido gris de lino y un collar de perlas pequeñas que había pertenecido a mi abuela. No era vanidad, era dignidad. En el reflejo vi a una mujer cansada, pero no vencida. Mientras el reloj marcaba las 9, escuché el ruido del motor en la entrada. Era su auto de lujo, siempre reluciente, como si el brillo compensara la falta de ternura. Tomé aire y me senté en el sillón, con la taza en las manos, dispuesta a fingir. Cuando entró, el perfume fuerte llenó el ambiente. «Mamá, vine a verla». «¿Cómo amaneció?», dijo, con esa voz que no sabía si sonaba amable o hipócrita. Le ofrecí café, se sentó frente a mí, y después de unos segundos, preguntó, «¿Y los bombones? ¿Le gustaron?». Le sostuve la mirada y respondí sin pestañear, «No, hijo. Se los regalé a Clara. Sabes cuánto le gusta el chocolate». El silencio que siguió fue como una bofetada. Andrés se quedó quieto, el color se le fue del rostro. «¿Qué?», susurró, apenas respirando. «Sí, hijo». Pensé que era un lindo detalle para ella. Además, está embarazada, necesita algo dulce. Me miró con los ojos desorbitados, se levantó de golpe, derramando el café sobre la mesa. «Mamá, no. Ella está embarazada», repitió, casi gritando. Yo fingí sorpresa. «Por eso mismo, mi amor. No entiendo por qué te alteras». La escena se volvió absurda. Él buscaba su abrigo, sus llaves, todo con torpeza. Balbuceaba cosas que no entendía. «Tengo que irme, mamá, tengo que irme ya». «¿A dónde vas con tanta prisa?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Salió sin responder, dejando la puerta abierta. Vi desde la ventana cómo subía al coche y arrancaba con furia, sin mirar atrás. Sentí que el alma se me partía en dos. Me quedé de pie en la sala, rodeada de silencio. El aroma del café mezclado con el del perfume de Andrés me revolvía el estómago. Fui hasta la ventana, observé cómo el polvo del camino se levantaba detrás de su coche. Algo en mí se rompió, no solo por la traición, sino por la certeza de que había caído en mi trampa. Por fin, la máscara se había caído, y lo había hecho por su propio miedo. Caminé hasta el tocador y abrí el cajón donde guardaba la caja dorada. La miré largo rato. No la odiaba, pero me daba miedo. Representaba todo lo que no quería aceptar, que mi propio hijo podía desearme mal. La cerré otra vez con llave y guardé la llave en mi bolso de cuero.
Necesitaba mantener la calma, aunque por dentro temblara. El teléfono sonó. Era Clara. Su voz sonaba confundida. Doña Carmen, Andrés llegó a casa llorando, preguntando por una caja de bombones. Pero yo no he recibido nada. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Me apoyé en la pared y cerré los ojos. Le dije que no se preocupara, que seguramente era un malentendido. Colgué despacio, con la certeza creciendo dentro de mí como una tormenta. Me serví una copa de vino, solo una. Caminé hasta la terraza y respiré el aire del mediodía. El sol brillaba sobre el jardín, sobre mis plantas, sobre todo lo que construí sola. Pero dentro de mí solo había sombra. Recordé a Andrés de niño, con las rodillas raspadas y los sueños limpios. No entendía en qué momento el amor se volvió cálculo. Esa noche, sentada frente a la ventana, comprendí que ya no se trataba solo de mí. Había algo más grande, un plan, una intención que me superaba. Y aunque me doliera, tendría que seguir fingiendo. Porque a veces, para descubrir la verdad, una madre tiene que mentir con el corazón destrozado. El día siguiente amaneció con una calma sospechosa. Abrí los ventanales del comedor y el aire frío entró cargado de olor a jazmín. Las cortinas se movían despacio, y el silencio de la casa me pesaba como si alguien estuviera observándome. En la mesa aún había rastros del café derramado de Andrés. No quise limpiarlo. Era la evidencia de su miedo, su huida, su mentira descubierta. Encendí el equipo de sonido y dejé sonar un bolero antiguo. Mi esposo solía decir que la música es lo único que no miente. Tomé una libreta de cuero y escribí la hora exacta en que Andrés se había ido. No era paranoia, era precaución. La caja seguía guardada bajo llave. En un intento por distraerme, me puse a regar las plantas del jardín. El sol se filtraba entre las hojas, y el sonido del agua me dio algo de paz. Pensé en Clara, en su vientre creciendo, en la ilusión que debía tener, y en cómo todo eso podía perderse por culpa de una traición. A las 11 el teléfono sonó. Esa llamada partió mi vida en dos. Al principio no reconocí la voz, pero después la escuché temblar. Doña Carmen, soy Clara. Hablaba entre sollozos. ¿Está bien?, le pregunté. No lo sé. Andrés llegó a casa corriendo, gritando que yo había comido unos bombones, que podían hacerme daño. Pero yo no recibí nada, no entiendo nada. Sentí que el mundo se detenía. Caminé hasta el sillón más cercano y me senté con cuidado. Tranquila, hija, todo está bien. Mentí. Pero mis manos temblaban. Ella siguió hablando. Está buscando por toda la casa, como un loco. No deja de repetir que yo no debía comerlos, que fue un error. Las palabras me perforaban el pecho. Clara, escúchame, no comiste nada, ¿verdad? No, señora. No sé de qué me habla. Colgué el teléfono sin poder respirar. Me levanté, caminé hasta el espejo del pasillo y me miré. Vi una mujer pálida, con los ojos rojos y la dignidad pendiendo de un hilo. Sentí que el aire de la casa se había vuelto pesado. Caminé hacia el estudio, abrí el cajón y saqué la caja. La sostuve entre las manos. Pesaba lo mismo, pero ya no era un regalo. Era una confesión silenciosa. Encendí una vela en la repisa y me senté frente a ella. El fuego parpadeaba y dibujaba sombras sobre las paredes. Me quedé así un rato, sin pensar, sin hablar. Recordé las veces que Andrés me decía que yo ya no debía vivir sola, que era peligroso, que los años me estaban quitando la razón. Ahora entendía. Él necesitaba probar que yo era incapaz, enferma, frágil. Quería mi casa, mis cuentas, mi herencia. En el fondo de la sala, el reloj de péndulo marcó el mediodía. Todo me parecía una farsa. La elegancia del lugar, los muebles pulidos, los cuadros antiguos. Nada tenía sentido si la sangre podía volverse enemiga. Caminé hasta el bar, serví un poco de agua con limón y bebí despacio. Tenía que pensar con frialdad. Ya no era tiempo de llorar, sino de planear. Volví a marcarle a Ramiro, mi abogado. Le conté lo que había pasado. Su voz se volvió grave. Carmen, esto ya no es una sospecha.
Tienes que denunciar. Pero antes, asegúrate de que la caja llegue intacta a la policía científica. Me dio las instrucciones exactas y quedamos de vernos esa noche. Al colgar, sentí que la calma regresaba, una calma que no era paz, sino decisión. Tomé la caja una vez más y la envolví en papel transparente. La guardé en una bolsa de diseñador, como si fuera un objeto valioso. Y lo era la prueba que separaba la locura de la verdad. Subí al dormitorio, abrí mi closet y la escondí dentro de una caja de zapatos. Nadie la encontraría ahí. Me recosté sobre la cama, mirando el techo. No quería dormir. Quería recordar cada detalle, cada palabra, cada mirada. El teléfono volvió a sonar, pero no lo contesté. Tal vez era Andrés. Tal vez era su culpa buscándome. Cerré los ojos y, por primera vez en días, recé en silencio. No para que todo terminara, sino para tener la fuerza de ver hasta dónde podía llegar un hijo cuando el amor se transforma en ambición. ¿Y tú? Si descubrieras que alguien que amas planea lastimarte para quedarse con tu herencia, ¿lo enfrentarías de inmediato o esperarías, como yo, a que se hundiera solo en su propia mentira? Esa tarde el cielo se cubrió de un gris tan espeso que parecía un mal presagio. Encendí todas las luces de la casa para no sentirme sola. En el comedor, los reflejos del candelabro caían sobre la mesa de mármol, y la caja seguía en mi mente como un ruido constante. Ramiro llegaría en unas horas, y yo tenía que asegurarme de que todo estuviera en orden. Fui a la cocina, preparé café fuerte y traté de controlar el temblor de mis manos. Cada rincón de la casa parecía observarme, esperando que hiciera algo. Subí al dormitorio principal, abrí el closet y saqué la bolsa donde había escondido la caja. La envolví con un paño de seda azul, el mismo que usaba para guardar mis joyas. Me costó trabajo hacerlo, sentía que la tocaba con miedo. Bajé las escaleras lentamente y la coloqué sobre la mesa del estudio, junto a una carpeta con mis documentos más importantes: escrituras, cuentas bancarias, seguros, testamentos. Si algo pasaba, todo estaba ahí. Cuando Ramiro llegó, traía su maletín de cuero y esa mirada profesional que mezcla preocupación y calma. «Carmen, no se asuste, pero tenemos que hacerlo con cuidado». Asentí. Me senté frente a él mientras examinaba la caja sin tocarla directamente. Esto puede ser más grave de lo que parece. Si contiene sustancias ilegales, no solo intentó dañarla, quiso incapacitarla legalmente. Sentí un frío recorrerme los brazos. La palabra incapacitar me perforó. Ramiro sacó unos guantes de su portafolio y revisó la caja con cautela. Está perfectamente sellada. No la abra, ni siquiera por curiosidad. Mañana temprano la llevaremos al laboratorio forense. Mientras tanto, guárdela en un lugar seguro. Lo observé, confiando en su voz firme. Le conté lo de la llamada de Clara, los gritos de Andrés, todo. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Él quiere demostrar que usted perdió el juicio, Carmen. Si la hubiera comido, habría tenido síntomas de intoxicación, y eso bastaría para internarla. Me quedé mirando la caja, tan pequeña y tan letal. Ramiro se fue poco después, prometiendo regresar en la mañana. Cuando la puerta se cerró, el silencio me cayó encima como una losa. Caminé por la sala, observando los cuadros antiguos, los muebles pulidos, la alfombra que trajimos de Marruecos. Cada cosa tenía una historia, una memoria compartida con mi esposo. Todo lo que habíamos construido con esfuerzo estaba ahora bajo amenaza. Me serví una copa de vino tinto, una que guardaba para ocasiones especiales. El sabor era fuerte, seco, como la verdad que empezaba a revelarse. Encendí la chimenea y me senté frente al fuego. En el reflejo del cristal vi mi rostro, envejecido pero firme. Sentí orgullo. No me había derrumbado. Tal vez el dinero, las propiedades o los lujos podían perderse, pero mi dignidad no. No la vendería por miedo. Guardé la caja en el cofre de acero del estudio, detrás de un cuadro, donde solía tener documentos importantes. La cerradura hizo un clic seco, definitivo. Coloqué la llave dentro de un sobre y la guardé en mi bolso. Por primera vez, sentí que recuperaba el control. No era una víctima, era una mujer que estaba por descubrir toda la verdad.
Esa noche no encendí las luces del pasillo. Caminé a oscuras, guiada solo por el sonido de mis pasos. El viento golpeaba los ventanales y me recordó que la vida puede romperse en segundos. Entré a mi habitación, me recosté sobre la colcha bordada y apagué la lámpara. No quise llorar. Llorar era darle poder a quien me quiso ver débil. Pensé en Andrés, en cómo su ambición lo había devorado. Me pregunté si recordaría las tardes en que lo llevaba al parque o las noches en que le cosía el uniforme para que fuera impecable. Tal vez sí, pero eligió olvidar. Y yo tenía que aprender a recordar sin destruirme. Antes de dormir, tomé una decisión que me heló la sangre. Al día siguiente, acompañaría a Ramiro personalmente al laboratorio. Quería ver con mis propios ojos qué había dentro de esa caja. Ya no me bastaban las sospechas. Quería la verdad, aunque doliera más que el veneno. A la mañana siguiente, el sonido del despertador me pareció más agudo de lo habitual. Me levanté antes del amanecer y abrí las cortinas. La ciudad aún dormía. Desde la ventana podía ver el reflejo de los primeros autos cruzando el bulevar, y por un instante me sentí parte de un mundo que ya no me pertenecía. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría y elegí un conjunto discreto pero elegante. Un abrigo beige, unos zapatos de tacón bajo y mi bolso de cuero negro, donde guardaba la llave del cofre. No quería parecer frágil. Quería parecer invencible. Cuando Ramiro llegó, traía un portafolio nuevo y ese aire metódico que lo caracterizaba. Subimos a su coche, un sedán oscuro, y el trayecto hasta el laboratorio fue silencioso. El tráfico era denso, y entre los claxones y las luces rojas, él me dijo: «Carmen, si mis sospechas son ciertas, no solo intentó dañarla. Intentó borrarla de la ecuación». Lo miré sin entender. ¿De qué ecuación habla? De la herencia. De sus propiedades, de sus cuentas conjuntas, de su nombre. Si usted quedaba incapacitada, él controlaría todo. Sus palabras me helaron. Recordé el testamento que guardaba en el escritorio, los documentos del banco, las escrituras de la casa y del terreno que mi esposo y yo habíamos comprado hace años. Todo llevaba mi firma, mi esfuerzo, mi historia. Y ahora, mi propio hijo buscaba arrebatarlo. Sentí rabia. Pero debajo de esa rabia, algo más profundo: vergüenza. Vergüenza de haber criado a alguien que confundió amor con beneficio. Llegamos al laboratorio. El edificio tenía un aire sobrio, con paredes de vidrio y aroma a desinfectante. Nos recibió una mujer joven, con bata blanca, que tomó la caja con guantes de látex. La colocó sobre una bandeja metálica y me pidió que esperara afuera mientras registraban el objeto. Me senté en la sala de espera, frente a una pared llena de diplomas. El reloj marcaba cada segundo como una tortura. Sentía el corazón golpearme en las sienes. Ramiro hablaba con la técnica detrás del vidrio. Yo no escuchaba las palabras, pero entendía los gestos: preocupación, sorpresa, confirmación. Cerré los ojos y recé en silencio. No pedía justicia. Antes de seguir, si esta historia tocó alguna parte sensible de tu alma, presiona suscribirse. Aquí compartimos relatos que sanan, que reconfortan y que nos recuerdan que no estamos solas. Acompáñanos en este camino de fuerza y verdad. Solo claridad. Cuando él regresó, traía el rostro pálido. Encontraron trazas de benzodiazepinas, Carmen. Una dosis alta. No supe qué decir. Me quedé quieta, mirando la caja. Eso podría haberla dejado inconsciente por horas, incluso días. Si alguien lo reportaba como automedicación, podrían declararla inestable. Salimos del laboratorio y el aire me golpeó la cara como una bofetada. Caminamos sin hablar. Subí al coche y observé la ciudad pasar por la ventana. Los edificios, los escaparates, los anuncios de lujo, todo me pareció una burla. Pensé en Andrés, en su manera de hablar de inversiones, de negocios, de oportunidades. Tal vez su vida giraba en torno al dinero, pero la mía no. Yo solo quería respeto. De regreso en casa, abrí el cajón del escritorio y saqué el testamento. Lo extendí sobre la mesa y lo leí línea por línea. Cada palabra tenía ahora otro significado. Tomé una pluma y escribí en una hoja nueva una frase que me dolió pero me liberó: este documento será modificado.
Ramiro me miró con aprobación silenciosa. A veces hay que proteger lo nuestro, incluso de los nuestros. Asentí sin lágrimas. Guardé los papeles en una carpeta de cuero y la metí dentro de una caja fuerte, junto a mis joyas más antiguas. Sentí que cada cierre, cada clic del metal, sellaba una etapa. Ya no era la madre que confiaba ciegamente. Era la mujer que había aprendido a leer el silencio y el miedo. Fui a la cocina, preparé una sopa ligera y la comí frente a la ventana, sin apetito, pero con calma. Por la noche, antes de dormir, abrí el correo y encontré un mensaje de Andrés. No decía mucho, solo: «Mamá, necesito hablar contigo. No me ignores». Lo leí varias veces sin responder. Cerré la laptop y apagué la lámpara. El cuarto quedó a oscuras, pero dentro de mí algo se encendió, una fuerza que no conocía, una convicción nueva. Esa noche, al recostarme, comprendí que la traición no se mide en lo que te hacen, sino en lo que te obligan a descubrir de ti misma. Y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde podía llegar para no volver a perder lo que me pertenecía. Esa mañana el aire tenía un sabor metálico, como si hasta el viento supiera lo que se había descubierto. Me levanté temprano, me vestí con un traje color marfil y un pañuelo de seda que olía a perfume caro. Quería mantener la compostura, incluso entre ruinas. Ramiro me llamó para confirmar que el informe forense ya estaba listo. Me pidió calma, pero la calma se me había ido el día que mi hijo cruzó la línea. Caminé por el pasillo hasta la cocina, encendí la cafetera y el sonido del agua hirviendo me pareció una especie de consuelo. Cuando llegó, traía el sobreoficial en la mano. El sello azul del laboratorio brillaba bajo la luz del ventanal. Me senté frente a él, con las manos juntas sobre la mesa. No dijo nada al principio. Abrió el sobre con cuidado, leyó las primeras líneas y asintió con gravedad. «Carmen, no hay duda. Los chocolates contenían una dosis concentrada de sedantes. Era suficiente para mantenerla inconsciente más de 24 horas. No reaccioné. Simplemente lo miré y sentí que todo dentro de mí se rompía en silencio. El sonido del reloj del comedor marcaba cada segundo como un recordatorio cruel. Me incliné hacia adelante, respirando hondo. Así que era cierto. Sí, respondió él con voz baja. Intentó drogarla, hacer que pareciera un accidente o un descuido. Sus palabras rebotaban dentro de mí como piedras. Pensé en Andrés, en su sonrisa ensayada, en su forma de ofrecerme los bombones con esa falsa ternura. Todo cobraba sentido. Me levanté y caminé hasta el ventanal. Afuera, el jardín parecía el mismo, pero ya nada lo era. Los rosales, los arbustos perfectamente podados, el estanque con peces dorados, toda esa belleza me resultaba extraña, ajena. ¿Y ahora qué sigue?, pregunté sin girarme. Denunciarlo. Esto es una prueba contundente. Asentí despacio. Tenía miedo, pero no iba a huir. No esta vez. Ramiro me habló de los procedimientos legales, de las declaraciones, de los plazos. Sus palabras sonaban frías, pero necesarias. Mientras él hablaba, mi mente viajaba al pasado, a las veces que Andrés me acompañaba al banco, ofreciendo su ayuda para manejar las cuentas. Siempre decía que yo ya no debía preocuparme por el dinero, que él sabría cuidarlo. Ahora entendía, no quería cuidarlo, quería poseerlo. Cuando Ramiro se fue, la casa se quedó en un silencio profundo. Subí al segundo piso, abrí la puerta del despacho de mi esposo y me senté en su viejo sillón de cuero. Sobre el escritorio aún estaba su pluma dorada, el portarretrato de nuestra boda, la lámpara de cristal. Todo parecía intacto, como si el tiempo se negara a avanzar. Toqué la superficie del escritorio y cerré los ojos. Sentí que él me acompañaba, que su ausencia no era tan grande cuando mi fortaleza se sostenía en su memoria. Al caer la tarde, sonó el teléfono. No lo contesté al principio, pero insistieron. Era Andrés. Dejé que sonara varias veces antes de levantar el auricular. Su voz sonaba nerviosa, rota. «Mamá, tenemos que hablar. Ya no hay nada que decir, Andrés. Por favor, no me hagas esto. No fui yo quien empezó». Hubo un silencio largo, un silencio que dolía. «Te juro que no fue lo que piensas».
Entonces explícame por qué el veneno estaba en mi regalo. No respondió. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono, inmóvil. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Caminé hasta el espejo del pasillo y vi mi reflejo. Había envejecido años en pocos días. Pero en mis ojos ya no había miedo. Había determinación. Tomé mi abrigo, mi bolso, y guardé dentro el informe forense. Esa noche tenía que hacer lo impensable, enfrentar a mi propio hijo con la verdad en las manos. Antes de salir, recorrí la casa con la mirada. Las cortinas, los muebles, las fotografías enmarcadas, todo parecía más nítido, más real. El lujo que antes me enorgullecía ahora me parecía una prisión dorada. Caminé hacia la puerta con paso firme. No sabía qué iba a decirle, ni qué iba a escuchar. Pero sí sabía una cosa, ya no era una madre asustada. Era una mujer que había sido traicionada y estaba dispuesta a recuperar su voz. Mientras bajaba las escaleras del pórtico, pensé en cómo un acto tan pequeño, una caja de bombones, podía contener toda una historia de ambición, de poder, de amor mal entendido. Cerré la puerta con llave, respiré hondo y, con el informe apretado contra el pecho, supe que el verdadero veneno no estaba en los chocolates, sino en el alma de quien los había preparado. El cielo se había puesto color ámbar cuando llegué a la casa de Andrés. Tenía las manos frías, pero la decisión caliente dentro del pecho. El aire olía a pino y perfume caro, ese aroma que siempre flotaba en su casa moderna, decorada con un lujo que parecía prestado. Toqué el timbre una sola vez. Clara me abrió la puerta, con el rostro pálido y los ojos hinchados. Doña Carmen, él está en el balcón. Lleva horas sin hablar. Gracias, hija. Caminé despacio por el pasillo, escuchando el eco de mis pasos sobre el piso de mármol. El balcón daba al jardín trasero, lleno de rosales y luces cálidas. Andrés estaba ahí, de espaldas, con una copa de vino en la mano. Vestía una camisa blanca impecable y los gemelos dorados que le había regalado su padre. La escena parecía sacada de una revista, pero la tensión en el aire lo volvía todo insoportable. Andrés, dije apenas, tenemos que hablar. Se giró despacio. Sus ojos rojos, su mandíbula tensa. No debiste venir. No vine a discutir, vine a entender, le respondí con calma. Caminé hacia él, saqué el sobre del bolso y lo puse sobre la mesa. Aquí está el informe del laboratorio. Los bombones que me diste contenían sedantes. Altas dosis. Lo miré fijo, esperando una reacción. Bajó la mirada, pero no negó nada. No sabes lo que dices. Sí lo sé, interrumpí, y también sé lo que buscabas, declararme incapaz, quedarte con todo. Mi casa, mi dinero, mi nombre. Andrés apretó los puños. No entiendes nada. Yo solo quería ayudarte. No puedes seguir sola, mamá. Te estás haciendo daño. Me reí, no por burla, sino por cansancio. ¿Ayudarme? Ibas a envenenarme para meterme en un asilo y manejar mi cuenta bancaria. Eso no es ayuda, Andrés. Eso es crueldad disfrazada de cariño. Él dio un paso hacia mí, desesperado. No sabes cómo me presionan las deudas, los pagos, los negocios. Todo se me fue de las manos. Por un segundo, vi al niño que había criado, perdido dentro de un hombre asustado. Pero esa imagen se desvaneció rápido. Podías haber pedido ayuda. Lo que hiciste no tiene justificación. No quería verte sufrir. Entonces, ¿por qué me condenaste? La pregunta se quedó flotando. El viento movía las cortinas del balcón, y el sonido de las hojas chocando entre sí llenaba el silencio incómodo. Me acerqué a él y le extendí la mano. No vine a gritar, Andrés. Vine a darte la oportunidad de decir la verdad. La policía puede venir por ti mañana, o puedes hacerlo tú. Decide. Lo vi titubear. Caminó hacia la barandilla y apoyó las manos en el metal. Su respiración era agitada. Mamá, yo no quería esto. Pero lo hiciste. No sé en qué momento me perdí. Yo sí lo sé, cuando el dinero se volvió tu Dios. Él se cubrió el rostro con las manos. Lloraba. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de miedo. Me dolió verlo así,
pero más me dolía saber que ya no podía creerle. Me giré hacia la salida, y antes de irme, le dije sin temblar: a veces, el amor de una madre también necesita límites. El mío llegó hoy. Caminé hacia la puerta, y detrás de mí, escuché su voz apagada: mamá, perdóname. No respondí. Caminé hasta el auto, con el corazón ardiendo. En el asiento del copiloto estaba el informe forense, las pruebas, todo. Encendí el motor y vi mi reflejo en el retrovisor. Una mujer rota, sí, pero más fuerte que nunca. A mi alrededor, las luces de las casas brillaban como joyas vacías. Todo ese lujo, toda esa apariencia, y nadie sabía que detrás de esas paredes se escondía una guerra silenciosa. Llegué a casa tarde. Dejé el bolso sobre la mesa y me serví un trago de whisky. No era por costumbre, sino por necesidad. Me asomé al balcón, el mío, el verdadero, y dejé que el viento me despeinara. La ciudad parecía tan distante como el hijo que había perdido. No físicamente, sino moralmente. Ya no era mi niño. Era un extraño que llevaba mi sangre. Encendí una vela sobre el piano y me quedé mirando la llama. No sabía qué dolía más, la traición o el amor que aún me quedaba por él. Cerré los ojos, y en ese silencio, supe que nada volvería a ser igual. No después de haber mirado a mi hijo a los ojos y reconocer en ellos al enemigo. ¿Y tú? Si descubrieras que la persona que más amas te traicionó para destruirte, ¿serías capaz de perdonarla o preferirías vivir con la herida antes que abrirle la puerta otra vez? La mañana del juicio preliminar amaneció nublada, como si el cielo también se negara a ser testigo de nuestra vergüenza. Me levanté antes del amanecer, con esa sensación amarga que deja la traición. Preparé café, pero no pude beberlo. La taza se me enfrió entre las manos. A las 9, Ramiro pasó por mí. Traía su auto negro, de esos que imponen respeto, y en el asiento trasero descansaban carpetas llenas de documentos. La carpeta con mi nombre era la más gruesa. Me miró desde el retrovisor y dijo: hoy comienza todo, Carmen. El edificio del tribunal era imponente, con muros de piedra y columnas que olían a historia. Caminamos por el pasillo alfombrado mientras los pasos resonaban sobre el mármol. Al entrar en la sala, sentí el aire pesado, como si los recuerdos se acumularan sobre mi espalda. Andrés ya estaba ahí, sentado junto a 3 abogados de traje oscuro. Reconocí la firma que lo representaba, una de las más caras del país, especialista en herencias, finanzas y fraudes corporativos. Pagada, sin duda, con el dinero que yo misma había puesto en su cuenta años atrás. No quise mirarlo directamente. Me concentré en mis papeles, en las pruebas, en la caja de bombones que ahora era parte del expediente. Ramiro me susurró que guardara la calma, que la verdad se sostiene sola. Pero mi cuerpo no escuchaba, las manos me temblaban. Los abogados de Andrés comenzaron a hablar con una cortesía venenosa. Intentaban pintarme como una anciana inestable, una mujer confundida por la edad, incapaz de manejar sus propias decisiones. Mi cliente solo intentó proteger el patrimonio familiar, decía uno de ellos, moviendo las manos como si diera una conferencia. La señora Delgado ha demostrado síntomas de paranoia y episodios de olvido. Cerré los ojos. Sentí que la sangre me hervía, pero no hablé. La justicia no se gana gritando. Se gana resistiendo. Ramiro esperó su turno y presentó los resultados del laboratorio, los audios, las declaraciones. Cada palabra suya era un golpe certero. El juez escuchaba con atención, aunque su rostro era una máscara impenetrable. Andrés no levantaba la vista. Me pregunté si aún quedaba algo de remordimiento en él o si el dinero había devorado hasta eso. Cada vez que uno de sus abogados hablaba, yo veía en sus relojes brillantes y en sus plumas doradas el reflejo de su codicia. Era una guerra elegante, de corbatas finas y almas podridas. Durante un receso, salí al pasillo y me apoyé contra la pared. El aire olía a desinfectante y miedo. Ramiro me ofreció agua, pero preferí caminar. Me acerqué a una ventana y miré el estacionamiento. Había autos lujosos, periodistas con cámaras, curiosos. Era una exhibición de poder y escándalo. Pensé en cómo algo tan íntimo como el vínculo entre madre e hijo podía terminar convertido en espectáculo público. Cuando reanudaron la audiencia, presentaron el examen psicológico que me habían solicitado.
El especialista habló con voz tranquila. La señora Delgado conserva plenamente sus facultades mentales. No presenta indicios de demencia ni alteraciones cognitivas. Escuchar eso fue como respirar después de días bajo el agua. Andrés levantó la cabeza, sorprendido. Por primera vez, lo vi perder el control. Sus abogados evitaron mirarlo. El juez pospuso la sentencia final para la semana siguiente. Al salir de la sala, sentí las piernas débiles, pero el alma firme. Afuera, algunos periodistas se acercaron. ¿Tiene algo que decirle a su hijo?, preguntó uno. No, pero tengo mucho que decirle a la justicia, respondí sin detenerme. Ramiro me sonrió con discreción. Lo estás haciendo bien, Carmen. El tiempo está de tu lado. De regreso en casa, el silencio volvió a recibirme. Me quité el abrigo, dejé los zapatos en la entrada y me serví un té de menta. En la pared del pasillo colgaba una foto vieja, Andrés y yo en la playa, riendo. Toqué el cristal y sentí un nudo en la garganta. Había algo tan cruel en esa imagen, dos personas que ya no existían. La madre confiada y el hijo agradecido. Todo eso se había ido. Esa noche, mientras revisaba los documentos en mi escritorio, me di cuenta de que el dinero tiene un lenguaje propio. El del miedo, el del control, el de la pérdida. Cerré la carpeta y apagué la lámpara. No sabía si el juez me daría la razón, pero por primera vez en mucho tiempo, dormí sin culpa. Había recuperado algo más valioso que cualquier cuenta bancaria: mi verdad. El día del juicio final amaneció con una claridad casi dolorosa. La luz entraba por la ventana como un bisturí, cortando el aire en silencio. Me vestí con un conjunto de lino beige, un collar de perlas que había sido de mi madre y un abrigo largo. No lo hice por vanidad, sino por respeto a mí misma. Frente al espejo, repetí en voz baja: no voy a temblar. Ramiro me esperaba afuera, junto al coche. Su mirada lo decía todo. Hoy, nada volvería a ser igual. El tribunal estaba lleno. Periodistas, curiosos, funcionarios. Cada paso que daba sobre aquel suelo de mármol resonaba en mi pecho. Andrés estaba sentado frente a mí, al lado de sus abogados, trajeado, impecable, con el mismo reloj suizo que un día le regalé por su graduación. No levantó la vista. Había perdido la soberbia, pero no el orgullo. Me senté junto a Ramiro, respirando hondo, con los documentos entre las manos. El juez entró y la sala se puso de pie. Su voz sonó seca, profesional. Comenzaron las declaraciones. El fiscal leyó los informes forenses, las grabaciones, las pruebas bancarias que demostraban las transferencias sospechosas hechas por Andrés a sus cuentas personales. Cada palabra era un golpe, una herida abierta. Yo solo lo observaba. Era mi hijo, y sin embargo, no lo reconocía. Andrés intentó hablar. Su voz sonó frágil, sin convicción. Mi madre está confundida. Jamás intenté dañarla. Pero los audios no mentían. La grabación donde admitía haber planeado una dosis ligera para demostrar incapacidad retumbó en la sala. Hubo murmullos, flashes, miradas. Él bajó la cabeza, vencido por su propia voz. Quise llorar, pero las lágrimas se negaron. Mi alma ya había llorado suficiente. El juez pidió silencio. Ramiro se levantó y habló con esa serenidad que solo dan los años. Su señoría, no se trata de dinero, sino de dignidad. Lo que este hombre hizo fue usar el amor de una madre como arma. Sus palabras me estremecieron. La sala entera quedó en silencio. Hasta los periodistas guardaron sus cámaras por un segundo. El juez asintió lentamente. En su rostro había cansancio, pero también empatía. Durante el receso, me quedé sola en el pasillo. Saqué de mi bolso un pañuelo perfumado y me limpié el sudor de la frente. A través de la ventana vi a Andrés sentado en un banco, con las manos en la cabeza. Por un instante, lo vi pequeño, vulnerable, como cuando tenía 5 años y me pedía que no lo dejara solo. Pero ese niño ya no existía. El hombre que tenía enfrente había elegido otro camino, uno donde la codicia valía más que la sangre. La audiencia continuó por la tarde. Los abogados intentaron cambiar la narrativa, hablar de estrés, de presión económica, de errores sin intención.
Nadie les creyó. Las pruebas hablaban solas. Yo permanecí en silencio, mirando al juez, al público, al techo alto donde las lámparas doradas colgaban majestuosas. Todo ese lujo judicial me parecía una ironía, tanta elegancia para cubrir tanta miseria humana. Cuando el juez anunció que la sentencia sería dictada en una semana, sentí una mezcla de alivio y vacío. No había victoria en eso. Solo una pérdida ordenada. Ramiro me acompañó hasta la salida, donde el sol empezaba a caer. Ya casi termina, me dijo, pero la justicia también duele. Asentí. Duele cuando se gana, porque para llegar a ella hay que perder algo primero. Esa noche volví a casa en silencio. Dejé el abrigo sobre el sillón y me serví una copa de vino. El reloj del comedor marcaba las 9:30. Encendí una vela y miré la llama titilar. La casa estaba en calma, pero dentro de mí todo ardía. La justicia puede limpiarte el nombre, pensé, pero no el corazón. Tal vez eso no le toca a la ley. Tal vez esa parte es solo mía. Subí las escaleras y abrí la puerta de mi habitación. El reflejo de la luna entraba por la ventana. Me senté en la cama, exhausta, y miré mis manos. No sabía si eran las de una madre o las de una sobreviviente. Tal vez de ambas. Y en ese pensamiento silencioso, comprendí que el verdadero juicio no lo dictaría un juez, sino mi propia conciencia. 3 días después del juicio, el silencio de mi casa se volvió insoportable. Todo estaba en su lugar, pero nada encajaba. Las cortinas limpias, las flores frescas, los muebles brillando bajo la luz del atardecer, todo parecía parte de una escenografía vacía. Preparé té y me senté en la terraza. El viento movía las hojas del limonero y el aroma a tierra húmeda me devolvía un poco de paz. Estaba cansada, pero alerta. La puerta sonó. Cuando abrí, vi a Clara de pie, con la mirada baja y las manos sobre el vientre redondo. «Doña Carmen, ¿puedo pasar?», preguntó con una voz apenas audible. Asentí. Entró despacio, con la timidez de quien carga un secreto demasiado grande. La invité a sentarse en el sofá de terciopelo verde, el mismo donde Andrés y ella me habían anunciado el embarazo meses atrás. Sus ojos estaban hinchados, su rostro, pálido. No sabía si venir, pero tenía que hablar con usted. Su voz temblaba. Me preparé para escuchar lo que fuera, aunque una parte de mí temía que sus palabras terminaran de romperme. Clara respiró hondo. Yo no sabía nada, se lo juro. Andrés me dijo que esos bombones eran un regalo para usted. Jamás imaginé que... Se detuvo, buscando aire. Él cambió mucho en los últimos meses. Dejó de dormir, de comer, hablaba de deudas, de socios, de inversiones perdidas. Yo traté de ayudarlo, pero me apartó. Me gritaba que no entendía lo que era tener un apellido que mantener. Bajó la mirada y una lágrima cayó sobre su vestido de algodón blanco. No tiene que disculparse, le dije suavemente. Usted también fue víctima de su ambición. Ella negó con la cabeza. No, doña Carmen. Yo también me equivoqué. Vi señales y las ignoré. Tenía miedo, y el miedo también es culpa. Me quedé callada. No había juicio en mis palabras, solo tristeza. A veces, el amor nos vuelve cómplices de lo que no queremos ver. Le serví una taza de té, y por un momento, las dos guardamos silencio, escuchando el tic-tac del reloj. Clara sacó algo de su bolso. Un sobre arrugado, con el nombre de Andrés escrito a mano. Encontré esto en su escritorio. No sé si deba dárselo, pero creo que es importante. Lo abrí con cuidado. Dentro había una impresión de correo electrónico. Un mensaje enviado a un contacto desconocido. El plan será más fácil de lo previsto. En unos días tendré acceso total a la cuenta. El cuerpo me tembló. Era la prueba que faltaba. Me llevé una mano al pecho. Clara me miraba con ojos asustados. No sabía qué hacer con eso. Pensé que tal vez podría ayudarla. Sí, hija. Esto cambia todo. Sentí una mezcla de alivio y dolor. Ver ese papel era como ver el corazón de Andrés abierto en canal. Tanta mentira, tanta frialdad. Caminé hasta el escritorio, saqué una carpeta de cuero y guardé el sobre dentro.
Cada evidencia era una cicatriz que necesitaba mantener viva para no olvidar. Cuando volví a la sala, Clara estaba de pie, observando una foto mía con Andrés de niño. Nunca lo vi sonreír así, susurró. Lo amaba mucho, doña Carmen. Pero creo que él ya no sabía amar. Me acerqué y puse una mano sobre su hombro. A veces, el amor mal entendido también destruye. Ella asintió, conteniendo el llanto. Si pudiera volver atrás, haría todo distinto. No siempre se puede, le respondí, pero se puede empezar de nuevo. La acompañé hasta la puerta. Antes de irse, acarició su vientre con ternura. Prometo que mi hijo no crecerá con mentiras. Sus palabras me atravesaron. Críalo con amor, no con miedo, le dije. Cuando se alejó por el camino, su figura se perdió entre los árboles. La vi subir a un taxi y desaparecer. Cerré la puerta y apoyé la frente en la madera. Sentí que algo se quebraba, pero también que algo se reparaba dentro de mí. Esa noche me senté en el escritorio y encendí la lámpara. Extendí el correo frente a mí. Era la confirmación de todo. Andrés había planeado cada paso, cada palabra. Ya no quedaban dudas. Solo quedaba justicia. Escribí una nota a Ramiro para el día siguiente. Sabía que esto sería la pieza final. Mi corazón dolía, pero mi mente estaba clara. No quería venganza, quería dignidad. Apagué la luz y subí al dormitorio. Me recosté sin cerrar las cortinas. Afuera, la luna iluminaba el jardín con una luz plateada. Cerré los ojos y pensé en Clara, en su valentía, en ese bebé que todavía no nacía pero que ya traía consigo una promesa, el fin del silencio. El día de la sentencia amaneció con una luz blanca, casi cruel. Me levanté sin prisa, sabiendo que lo que estaba por suceder marcaría el final de una historia que nunca debió escribirse. Me puse un vestido gris perla, sencillo pero elegante, y un abrigo de lana. Frente al espejo, me recogí el cabello con cuidado, como si peinarme fuera una forma de armarme. Sobre la mesa del tocador descansaban mis pendientes de oro, los mismos que usé el día de mi boda. Los tomé, los miré un instante y los dejé ahí. No quería adornos para escuchar una verdad tan dura. El coche de Ramiro me esperaba frente al portón. Subí en silencio. Ninguno de los dos habló durante el trayecto. Afuera, la ciudad parecía indiferente. Tiendas abiertas, cafés llenos, autos que iban y venían. Me pregunté cuántas vidas se rompían así, sin que el mundo lo notara. Al llegar al tribunal, la multitud era menor, pero los ojos de todos pesaban. Entré con paso firme, llevando conmigo el sobre que Clara me había dado. Esa hoja podía ser la última palabra de todo. El juez ocupó su lugar y la sala se llenó de un silencio espeso. Andrés estaba frente a mí, vestido de traje oscuro. Su rostro había cambiado. Ya no quedaba rastro del hombre arrogante, solo quedaba un cuerpo cansado, hundido en su propia culpa. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí una punzada en el pecho. Por un instante, quise recordar al niño que había sido. Pero ese recuerdo ya no me pertenecía. El juez pidió que se presentaran las pruebas finales. Ramiro se levantó y habló con calma, como si su voz sostuviera el peso de mi historia. Mostró el correo electrónico encontrado por Clara, el informe forense, la grabación de la confesión, las transferencias desde mis cuentas. Cada prueba era una piedra cayendo sobre el silencio. Los abogados de Andrés intentaron objetar, pero sus argumentos sonaban vacíos. Las mentiras, cuando se desgastan, hacen más ruido que la verdad. El juez guardó silencio unos segundos antes de leer. Andrés Delgado es declarado culpable de intento de fraude patrimonial y abuso contra persona mayor. La sala se quedó sin aire. Sentí el sonido de mi respiración como si viniera de otra parte. Él cerró los ojos, bajó la cabeza y una lágrima cayó sobre sus manos esposadas. No celebré. No sentí alivio. Solo una tristeza profunda, seca, como el final de un invierno demasiado largo. El juez continuó. La señora Carmen Delgado será indemnizada por los daños sufridos. Se restablecen sus derechos sobre bienes, cuentas y propiedades. No escuché el resto. Solo oí el eco de mi propio nombre, limpio de sospecha, libre de duda. Ramiro me tocó el brazo con suavidad.
Lo logramos. Asentí, pero mis ojos estaban en otra parte. En Andrés, que ahora era escoltado fuera de la sala. Salí del tribunal despacio. El aire frío me golpeó la cara y el sol me cegó por un segundo. Afuera había periodistas, micrófonos, flashes. Me cubrí con el abrigo y seguí caminando sin decir palabra. No quería ser noticia, quería volver a ser mujer. Caminamos hasta el auto. Ramiro abrió la puerta y me dijo: «Hoy la justicia le devolvió su nombre». «Sí», respondí, «pero no su hijo». Esa fue la única verdad que pude pronunciar. De regreso en casa, todo estaba igual. La taza de porcelana, el retrato de mi esposo, la caja fuerte cerrada. Pero nada era igual. Toqué la pared del pasillo, fría como un recordatorio. Subí a mi habitación, abrí el ventanal y dejé entrar el viento. Respiré hondo. La justicia había llegado, pero el alma seguía rota. A veces, ganar también se siente como perder. Me senté frente al tocador y vi mi reflejo. Por primera vez, no vi una víctima ni una madre, sino una mujer que había sobrevivido a su propio infierno. Tomé la pluma dorada de mi esposo y firmé una carta dirigida a mi abogado. Modificaría mi testamento. Lo que antes era herencia ahora sería lección. No todo lo que se hereda debe conservarse. Encendí una vela, observé la llama y dejé que el silencio llenara el cuarto. Tal vez la vida no castiga, solo muestra lo que uno se niega a ver. Y aunque doliera, entendí que la verdad, por más amarga que sea, siempre llega vestida de luz. ¿Y tú? Si la justicia te diera la razón, pero te quitara lo que más amas, ¿te sentirías ganadora o seguirías buscando consuelo en el perdón que nunca llega? Han pasado 2 semanas desde la sentencia, y el silencio se ha vuelto mi única compañía. El sonido de mis pasos sobre el piso de mármol resuena como un eco de algo que ya no existe. Camino por la casa con lentitud, observando cada detalle, los candelabros, los tapetes persas, los cuadros con marcos dorados. Todo sigue igual, y sin embargo, nada tiene el mismo brillo. Antes, cada objeto representaba una historia, ahora, solo me recuerdan lo que perdí. El lujo, sin amor, es apenas una jaula bien decorada. Desayuno sola en el comedor, donde caben 12 personas y solo hay silencio. La porcelana fina, el café recién molido, el mantel de lino, todo me sabe a ausencia. Miro la silla que solía ocupar Andrés en los cumpleaños. Aún puedo verlo de niño, con las mejillas manchadas de chocolate, riendo con inocencia. Cierro los ojos y esa imagen se rompe como vidrio. Lo busco en la memoria, pero solo encuentro el rostro del hombre que me traicionó. Decidí mantener la casa limpia, no por vanidad, sino por respeto a lo que fue. El servicio viene 3 veces por semana, las mujeres trabajan en silencio, evitando mirarme mucho tiempo. Sé lo que piensan. Que tener dinero no me sirvió de nada. Que hay heridas que ni el oro ni el mármol pueden cubrir. Y tienen razón. Hay días en que camino descalza por los pasillos solo para sentir el suelo, para recordar que sigo viva. Fui al banco a resolver unos trámites. Me saludaron con una mezcla de respeto y lástima. Retiré una cantidad pequeña, lo suficiente para los gastos de la casa y la fundación que pronto abriré. El gerente me ofreció inversiones nuevas, rentables, acorde a mi perfil de cliente, dijo. Sonreí con cortesía. No quiero más dinero. No después de ver lo que el dinero es capaz de hacerle a un corazón. Por la tarde, abrí las ventanas del salón principal. El aire tibio del verano entró con fuerza, moviendo las cortinas de seda. Encendí el tocadiscos y puse un vinilo antiguo de boleros. La música llenó los espacios vacíos. Caminé entre los muebles, pasando los dedos por los respaldos, por los marcos, por los recuerdos. La casa parecía respirar conmigo, pero su respiración era lenta, cansada, como la mía. En la noche, recibí una llamada del abogado. Me informó que el proceso de transferencia de propiedades ya estaba completo. Todo volvía a mi nombre, la casa, el terreno, las acciones del banco, los seguros. Todo. Agradecí con una voz neutra. Cuando colgué, me quedé mirando la lámpara de cristal colgando sobre mí. Brillaba con perfección, pero sentí que ese brillo me lastimaba los ojos. Tenerlo todo y sentir que ya no se tiene nada,
Esa es la peor forma de pobreza. Me preparé un baño con sales perfumadas, como hacía antes. El agua caliente me envolvió y, por un instante, pude respirar sin pensar. Pero apenas cerré los ojos, la imagen de Andrés regresó. Su voz, su mirada, su ruego. No por perdón, sino por miedo. Quise borrar esa imagen, pero no pude. Hay dolores que se pegan a la piel. El agua no los limpia, solo los esconde por un rato. Al salir del baño, me puse una bata blanca y caminé hasta el balcón. Afuera, el jardín estaba en penumbra, las luces pequeñas titilaban entre los rosales. La noche olía a tierra y melancolía. Me apoyé en la barandilla y miré el cielo. Cada estrella parecía un testigo mudo de mi soledad. Pensé en Clara, en su bebé, en esa vida nueva que venía sin saber el peso que la precedía. Dentro de la casa, todo era orden perfecto, los cojines en su lugar, las velas nuevas, los libros alineados. Pero dentro de mí, el caos seguía. Me di cuenta de que la justicia no devuelve la paz, solo te deja espacio para buscarla. Y a veces, ese espacio se siente demasiado grande. Tal vez por eso mantengo las luces encendidas. No por miedo a la oscuridad, sino a lo que la oscuridad me obliga a recordar. Esa noche, antes de dormir, pasé por el estudio y vi la caja dorada en el estante de cristal. No la abrí, ni la toqué. Solo la miré, y entendí que su brillo seguía siendo el mismo, pero yo ya no. El verdadero lujo no está en lo que se compra, sino en lo que uno es capaz de perder sin perderse a sí mismo. Y aunque todavía duela, empiezo a creer que eso también es una forma de renacer. Abrir la fundación fue una decisión que no tomé desde la razón, sino desde la herida. Durante semanas pensé en qué hacer con el dinero de la indemnización. Pude haber viajado, comprado otra propiedad, reinventar mi vida entre hoteles boutique y cenas en restaurantes elegantes. Pero nada de eso me devolvía el alma. Lo que necesitaba era dar sentido a tanto dolor. Por eso, una mañana, firmé los papeles frente al notario y di inicio a la Fundación Carmen Delgado. Un lugar donde los ancianos olvidados tendrían lo que yo casi perdí: dignidad. El edificio elegido fue una casona antigua en el centro de Sevilla. Tenía columnas altas, pisos de madera y ventanales enormes. La restauré sin escatimar: lámparas de cristal, sillones cómodos, una biblioteca con estantes de roble y un jardín interior con rosales y una fuente de piedra. No quería caridad disfrazada de lástima, quería belleza. El lujo, esta vez, estaría al servicio de la ternura. Las primeras semanas fueron agotadoras. Supervisé cada detalle: los uniformes del personal, las cuentas del banco, los contratos de los proveedores. Ramiro me ayudó con la parte legal y Clara con la parte humana. Ella, con su embarazo ya avanzado, caminaba por los pasillos con una serenidad que me conmovía. Su vientre era una promesa de esperanza, un recordatorio de que la vida sigue incluso cuando el corazón se quiebra. Inauguramos la fundación un viernes, al atardecer. Invitamos a pocas personas, vecinos, voluntarios, algunos donadores. Servimos café, pasteles caseros y música suave. Mientras los invitados recorrían el edificio, yo los observaba desde una esquina, con el alma en silencio. Vi a una anciana sentarse en un sillón de terciopelo y acariciar las flores de la mesa. Lloraba sin decir palabra. En ese instante supe que todo había valido la pena. Una periodista local se me acercó con una sonrisa discreta. «Doña Carmen, ¿por qué decidió dedicar su fortuna a esto y no a usted?» Pensé en mi respuesta unos segundos. Porque el dinero no cura el alma, pero el bien sí. Y a veces, cuando una herida sangra demasiado, solo se cierra ayudando a otros. Ella asintió y anotó mis palabras. No supe si las publicaría, pero me dio igual. Había hablado con verdad. Esa noche, después de que todos se fueron, caminé sola por los pasillos. Las luces cálidas iluminaban los retratos recién colgados, los libros ordenados, las plantas que olían a jazmín. Me detuve frente a una placa de bronce junto a la entrada. Decía: «Para quienes fueron traicionados por su propio hogar, este será su nuevo refugio». Pasé los dedos sobre las letras grabadas y sentí un nudo en la garganta. Al día siguiente llegaron los primeros residentes. Una mujer con un bastón, un hombre viudo,
una pareja de ancianos que habían sido desalojados por sus propios hijos. Escuché sus historias y vi en cada una de ellas un espejo. No podía cambiar mi pasado, pero podía transformar el suyo. Esa era mi forma de justicia. No la del tribunal, sino la del corazón. Clara empezó a trabajar como coordinadora. Era dulce, paciente, incansable. Cada tarde la veía acomodar papeles, atender llamadas, sonreír a los abuelos. A veces la encontraba mirando por la ventana, acariciando su vientre como si ya hablara con su hijo. Una tarde me dijo: «Doña Carmen, creo que aquí también sanamos nosotras». Le respondí con una sonrisa cansada: «Sí, hija. Este lugar no solo es para ellos, también es para nosotras». Con el paso de los días, la fundación tomó vida propia. Los abuelos reían, los voluntarios llegaban, el jardín se llenaba de música y conversación. Cada tarde, al cerrar las puertas, me quedaba unos minutos observando el edificio iluminado. Era hermoso. Y por primera vez en mucho tiempo, lo sentí mío. No porque me perteneciera, sino porque nacía de mi dolor y de mi coraje. Una noche, mientras apagaba las luces, una anciana se me acercó. Tenía los ojos húmedos y las manos temblorosas. «Gracias por salvarme», me dijo. «Mi hijo quería hacerme lo mismo que el suyo». Sus palabras me atravesaron. La abracé con fuerza y sentí el peso de su miedo mezclado con el mío. No respondí. No hacía falta. En ese abrazo entendí que el dolor, compartido, también puede volverse milagro. Los días siguientes fueron más tranquilos, pero no menos intensos. En la fundación todo marchaba bien. Cada vez llegaban más historias, más vidas rotas buscando refugio. Me gustaba recorrer los pasillos al amanecer, cuando el sol entraba por los ventanales y bañaba las paredes con una luz dorada. Era un lujo distinto, el de la calma, el del propósito. Una paz que no se compra ni se hereda, pero se conquista. Y mientras escuchaba las risas de los ancianos, comprendí que, por fin, mi casa interior se había vuelto habitable. Un día recibí una carta del juzgado. Era la notificación oficial de que todos los bienes de Andrés quedaban legalmente bajo mi control. Firmé los documentos sin temblar. No lo hice con rencor, sino con serenidad. Había decidido cambiar el destino de esa fortuna. Entré a mi despacho, abrí la caja fuerte y saqué mi testamento. La hoja amarillenta olía a pasado. Me senté y, con la pluma dorada de mi esposo, comencé a escribir un nuevo legado. En el nuevo documento, eliminé el nombre de Andrés. No lo hice con odio, sino con justicia. En su lugar, escribí dos nombres: Clara Jiménez y su hijo por nacer. Esos serían mis herederos. No por sangre, sino por bondad. La vida me había enseñado que el amor verdadero no siempre viene del mismo apellido. Guardé el testamento en una carpeta de cuero y lo sellé con mi firma. Esa fue mi verdadera sentencia: transformar la herencia de la traición en un acto de fe. Clara entró en mi oficina minutos después. Llevaba un vestido claro y su vientre parecía un universo en movimiento. «¿Qué hace, doña Carmen?», preguntó con esa dulzura que ya era parte de su voz. Asegurando el futuro de quien lo merece, le respondí sin levantar la vista. Se acercó y apoyó una mano en mi hombro. «No tenía que hacerlo». «Sí, hija. Tenía que hacerlo. Alguien debe heredar algo limpio de esta historia». Ella lloró en silencio. La abracé. Su llanto no era de tristeza, sino de gratitud. Sentí el corazón aligerarse. Por primera vez en meses, pude respirar sin culpa. En ese instante, todo tuvo sentido. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada palabra guardada. No lo había perdido todo, solo había perdido lo que ya no debía cargar. Lo que me quedaba era amor, y eso era más que suficiente. Esa tarde firmamos los papeles frente a Ramiro, que nos observaba con una mezcla de respeto y emoción. «Está haciendo algo justo», dijo. «La justicia sin compasión no sirve de nada», le respondí. Guardó silencio y asintió. A veces, la ley llega tarde, pero la bondad llega a tiempo. Al terminar, Clara tomó mi mano. «Su nieto sabrá quién fue usted. Le enseñaré a honrar su nombre». No pude hablar. Solo sonreí,
con el alma en calma. Los meses pasaron. El jardín de la fundación floreció como nunca. Cada rincón olía a vida nueva. Las cuentas del banco seguían en orden, las donaciones aumentaban, y mi nombre, por primera vez, significaba esperanza. Una mañana, mientras revisaba unos informes, recibí una llamada. Clara estaba en el hospital. Salí corriendo sin pensarlo. En el trayecto, el miedo y la esperanza se mezclaban como antiguas rivales. Cuando llegué, Clara me tomó la mano desde la cama. Su rostro pálido, pero sereno. «Ya viene», susurró. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas del hospital como si el cielo también esperara. Horas después, un llanto llenó la habitación. Era él. Un niño con ojos grandes, la piel tibia, el futuro latiendo en sus manos pequeñas. Clara lo sostuvo un momento y luego me lo entregó. Tómelo, doña Carmen. Es suyo también. Lo cargué con cuidado, temblando. Su respiración era un milagro. Lo miré a los ojos y sentí que algo dentro de mí se reparaba. Bienvenido, mi amor. Que seas diferente a tu padre. Él bostezó, ajeno a la historia que lo precedía. Y en ese instante, todo el dolor que alguna vez me sostuvo se disolvió. Entendí que el verdadero legado no era el dinero ni los bienes, sino las vidas que uno logra sanar. Esa noche, de regreso en casa, encendí las luces del salón y abrí las ventanas. Afuera, el cielo estaba despejado. La vida me había quitado un hijo, pero me había dado otro motivo para seguir. Me serví una copa de vino y levanté el vaso en silencio. No por celebración, sino por cierre. A veces, lo que uno hereda no es riqueza, sino la oportunidad de empezar de nuevo. Los días en el hospital se mezclaron con el olor a desinfectante y esperanza. Clara se recuperaba despacio, con el bebé siempre a su lado. Yo iba cada mañana con flores frescas y una pequeña caja de dulces, sin chocolate, como si ese gesto fuera mi propia reconciliación con el pasado. Los enfermeros ya me conocían. Me saludaban con sonrisas cómplices. Me sentaba junto a la ventana, mirando la ciudad despertar, y por primera vez en años, sentía que el sol no me pesaba. El niño crecía rápido. Lo miraba dormir, y mi mente viajaba inevitablemente al rostro de Andrés. No con rencor, sino con compasión. Entendí que no todos los hijos nacen para cuidar. Algunos llegan solo para enseñarnos dónde termina nuestro amor. Y aunque me dolía aceptarlo, Andrés había sido la lección más dura y necesaria de mi vida. En cada respiración del bebé, sentía la oportunidad de empezar de nuevo, sin culpas, sin veneno. Clara me permitió acompañarla de regreso a casa. Ella se instaló en una pequeña habitación de la fundación, que adaptamos con cortinas blancas y una cuna de madera clara. Cada mañana el lugar olía a leche tibia y esperanza. Verlos juntos era un bálsamo para mi alma. A veces, cuando la luz del amanecer entraba por las ventanas, pensaba que esa habitación era la prueba viviente de que el amor puede nacer incluso en medio de las ruinas. Un día, mientras ordenábamos unos documentos de donación, Clara me miró con una sonrisa. «Doña Carmen, ¿alguna vez pensó que volvería a ser feliz?» No supe qué responder. La felicidad, pensé, no era lo que imaginaba. Ya no era risas ni fiestas, ni cenas en restaurantes caros. Era silencio sin miedo, paz sin necesidad de olvido. «No sé si soy feliz», le dije, «pero por primera vez, estoy en paz». Las tardes en la fundación se llenaban de vida. Los ancianos jugaban dominó en el patio, las enfermeras servían café y el sonido de una guitarra flotaba en el aire. A veces, me quedaba observando desde la galería, con una manta sobre las piernas y el corazón tranquilo. Era extraño ver tanto movimiento después de tanto vacío. Pero lo disfrutaba. Cada sonrisa ajena era una grieta de luz colándose en mi oscuridad. Una tarde lluviosa, Ramiro vino a visitarnos. Traía un sobre blanco en la mano. «Es la última actualización del caso», dijo. Lo abrí y leí en silencio. La condena de Andrés se reducía por buen comportamiento. Sentí un escalofrío. Cerré el sobre sin decir palabra. ¿Está bien?, preguntó Ramiro. Sí, respondí con calma. Ya no le deseo nada. Lo que la vida tenga para él, será justo. Y lo dije sin rabia. Era verdad. Esa noche,
No pude dormir. Caminé hasta la sala y encendí las luces. La casa se veía cálida, viva. Me serví un té y me senté frente al ventanal. Afuera, la lluvia caía con suavidad, como si lavara lo que quedaba del pasado. Pensé en todo lo que había cambiado, de víctima a testigo de mi propia resurrección. Comprendí que el perdón no siempre se dice, a veces, solo se vive. Al día siguiente, Clara me encontró dormida en el sillón, con el bebé en brazos. Me despertó con una risa suave. Doña Carmen, lo malacostumbra. Déjame consentirlo mientras pueda, le dije, no todos los amores tienen segunda oportunidad. Ella sonrió y me abrazó. El niño abrió los ojos y me miró fijamente. En esa mirada, sentí una promesa muda, la historia no se repetiría. Las semanas pasaron, y el jardín de la fundación floreció con una intensidad inesperada. Las rosas, antes pálidas, tenían ahora un color más vivo, casi encendido. Una tarde, mientras Clara y yo colgábamos luces en la terraza, pensé que quizás esa era la forma en que la vida me pedía seguir. No reparando el pasado, sino iluminando el presente. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela junto a la ventana y me quedé mirando el reflejo del fuego. Todo lo que había sido oscuro ahora tenía brillo. No el brillo del oro, ni el del poder, sino el de la quietud después del dolor. Y comprendí que el veneno había hecho su trabajo, no matarme, sino purificar lo que quedaba de mí. La luz había vuelto. No desde afuera, sino desde adentro. Han pasado 3 años desde aquella tarde en que abrí los ojos del alma por primera vez. La fundación sigue viva, más grande, más cálida. Cada rincón respira historias nuevas. Clara coordina todo con una elegancia silenciosa, y su hijo, mi nieto por elección, corre por los pasillos con esa risa que borra el pasado. Lo observo jugar desde la galería, con un abrigo de lana sobre los hombros y una taza de café caliente entre las manos. El invierno ha llegado, pero en mi corazón ya no hay frío. La casa también ha cambiado. Las paredes, antes llenas de sombras, ahora están cubiertas de dibujos que los ancianos hacen en sus talleres. En la sala principal hay una vitrina de cristal. Dentro, sobre una repisa de madera oscura, reposa un objeto solitario, la caja dorada de bombones. Nadie la toca. Nadie pregunta por ella. Es un recuerdo encerrado, una advertencia, una reliquia de todo lo que fui. Cada mañana paso frente a ella y le dedico una mirada breve, como quien saluda a un fantasma domesticado. A veces me siento frente a la ventana y pienso en Andrés. Supe que salió del penal unos meses atrás. No intentó buscarme, y yo tampoco lo busqué. No porque no me importara, sino porque entendí que algunos vínculos no se reparan, solo se aceptan. Mi amor por él no murió, solo cambió de forma. Ya no duele, pero tampoco calienta. Es como una fotografía vieja, la miro, la reconozco y la dejo volver al cajón del tiempo. En la fundación, los días comienzan con risas. Los abuelos cuentan anécdotas, el personal prepara café y el pequeño corre por los pasillos con una pelota en la mano. Cada risa suya es un recordatorio de que el futuro existe. Lo miro y me digo en silencio, que no herede mi dolor, que herede mi fuerza. Esa es mi oración. No para mí, sino para él, para todos los que vienen después del desastre. Una tarde de diciembre, Clara me llevó al jardín. Las luces colgaban entre los árboles, y el aire olía a pan recién horneado. Doña Carmen, la cena de Navidad será aquí este año. Todos quieren que usted dé el primer brindis. Sonreí. Hace mucho que no brindo, le dije. Entonces es momento de volver a hacerlo. Tomé su mano y asentí. A veces, la vida insiste en que brindes, incluso después de haber llorado demasiado. Durante la cena, los ancianos cantaban villancicos, el niño dormía en brazos de Clara y yo observaba el fuego de la chimenea. Pensé en mi esposo, en mi hijo, en el largo camino que me trajo hasta aquí. Cada herida había dejado su marca, pero también su enseñanza. Me di cuenta de que el dolor no se supera olvidando, sino integrando. Se vuelve parte de uno, como una cicatriz que ya no lastima, pero te recuerda quién fuiste. Al terminar la velada, subí sola a mi habitación. En el pasillo, la luz tenue se reflejaba en los cuadros, y el silencio tenía un sabor dulce. Entré al estudio,
Encendí la lámpara y me quedé mirando la caja de bombones tras el cristal. Me acerqué despacio. El brillo del papel dorado seguía intacto, eterno, como si el tiempo no lo tocara. Toqué el vidrio con la punta de los dedos y sonreí. No de ironía, sino de gratitud. Pensé en abrir la vitrina, por un instante. No para comerlos, sino para cerrar el ciclo. Pero no lo hice. Algunas cosas deben permanecer cerradas para que la paz no se escape. La dejé ahí, donde pertenece, como testigo, no como amenaza. Me giré hacia el ventanal, y la luna iluminaba el jardín con una luz blanca, limpia. La fundación dormía. Todo estaba en calma. Me senté en el sillón, tomé una libreta y escribí unas líneas. A veces, perder a un hijo es salvar a una madre. Y a veces, el veneno que intentó matarte es el mismo que te enseña a vivir. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y dejé que el silencio se hiciera dueño del lugar. Afuera, el viento movía las hojas como si aplaudiera el final de una historia que, al fin, había encontrado su equilibrio. Antes de dormir, apagué las luces y miré por última vez la caja dorada. Supe entonces que no había sido un símbolo de muerte, sino de renacimiento. Sonreí, con los ojos húmedos, y susurré: la traición no siempre grita, a veces viene envuelta en lazo de seda. Luego cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, descansé de verdad. ¿Y tú? Si alguna vez fuiste traicionada, si alguien a quien criaste con amor te pagó con desprecio o silencio, escucha esto, por favor. No dejes que esa herida se vuelva tu identidad. No eres la historia que te rompió, sino la mujer que sigue de pie a pesar de todo. Tal vez hoy te sientas sola en una casa demasiado grande. Tal vez el eco de los recuerdos te pese más que el aire. Pero quiero que recuerdes algo: tú sigues siendo hogar, incluso cuando nadie te visita. Tus manos guardan la ternura que crió vidas. Tus ojos han visto más despedidas que amaneceres, pero aún saben reconocer la belleza del día cuando llega. A veces la vida te quita a quien más amabas para devolverte a ti misma. Y aunque eso duela, también es una forma de renacer. No hay edad para empezar de nuevo. No hay final donde el amor verdadero no encuentre una rendija por donde volver a entrar. Si el mundo te dio la espalda, voltéate tú hacia ti. Mírate con el cariño que siempre diste a los demás y que hoy te pertenece por completo. Recuerda, no estás sola. En algún lugar, otra mujer está leyendo esto con las mismas lágrimas, la misma fuerza. Y aunque no se conozcan, están unidas por la misma valentía, la de no rendirse. Tu dignidad, tu calma, tu historia, son joyas que no se compran ni se heredan. Y cuando aprendes a vivir sin miedo, la vida misma se sienta a tu mesa. Ya no para juzgarte, sino para agradecerte. Así que si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, quédate con nosotros, y sigue encontrando en cada relato una señal de que aún hay amor, justicia y segundas oportunidades esperándote. Porque la traición hiere, sí, pero el perdón, cuando nace de la dignidad, ilumina todo lo que el dolor intentó apagar. Tú eres luz. Y aunque te hayan querido apagar, aún tienes mucho por brillar. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera a escuchar lo que pasó cuando una madre fue humillada por su propio hijo, y lo enfrentó con una respuesta que cambió todo. Su silencio no fue debilidad, fue su arma. Y lo que hizo después hizo temblar a toda la familia. Te dejaré esta historia en la pantalla final. Mi hijo gritó: «Mamá, pídele disculpas a mi esposa o te vas a la calle». Haz clic ahora y descubre cómo una mujer puede perderlo todo, y aún así levantarse con más fuerza que nunca.